verdad que la situación que se vive hoy por hoy en las rutas argentinas es terrible. Es un panorama incierto. La verdad que no sé a dónde vamos a llegar porque, como bien decían, los cupos estaban en 50 litros y hay determinadas estaciones de servicios que están echando 20 litros. Y un camión consume entre 36 y 40 litros de gasoil cada 100 kilómetros. Con esos cupos es totalmente inviable realizar la actividad. La preocupación nuestra en este momento es que si para fin de mes no se puede normalizar el abastecimiento de combustible, se va a empezar a sentir el desabastecimiento de mercaderías y materias primas e insumos. Es una situación verdaderamente compleja. Y por supuesto, como bien decían, cuando uno llega a una estación a cargar el poco combustible que nos venden, a veces no hay. Y eso implica quedarse tirado a la vera de la ruta 48, 72 horas, lo que tarde la cisterna de combustible en volver a repostar esa estación de servicio. La ¿Cuántos, verdad que estamos en situación de emergencia económica. cuántos camiones están en esa situación? ¿Hay algún cálculo de qué cantidad de camiones están más afectados? Me imagino que no los que andan acá en las zonas urbanas, ¿no? Pero estamos hablando de los que hacen media y larga distancia. Correcto, sí, no hay un cálculo preciso, pero más o menos entre un 38 y un 40% del parque se está viendo muy complicado para poder desarrollar la actividad. Y lamentablemente los camiones tienen una determinada cantidad de costos fijos que no son variables a los kilómetros. Voy a citar un ejemplo. Nosotros estábamos haciendo 3 vueltas con alimento balanceado desde la provincia de Entre Ríos a Buenos Aires. Actualmente estamos haciendo una vuelta semanal, con lo que esto quiere decir que estamos produciendo 2/3 menos de lo que producíamos y tenemos la misma cantidad de costos. Llegado fin de mes, a duras penas podemos sostener los costos y llevar y garantizar el plato de comida en nuestros hogares. La verdad que es muy compleja la situación y la verdad que entre la Secretaría de Energía, el Ministerio de Transporte ¿Cu- y el mismo Ministerio de Economía se van tirando la bola de uno al otro y se generan ¿Cuánto, cuánto responsabilidades. carga, cuánto carga un tanque de un camión? Y vamos entre los 500 litros y los 1000, 1500 litros. Depende si tienen tanques suplementarios. O sea que pueden ser 1000 litros, un tanque, un camión grande. Y me está diciendo que el cupo que le ponen son 60 litros. 50 litros, Bueno, 100 litros, podemos conseguir algo más a precios que están por encima de los 230, 240 pesos, obviamente en negro, sin factura, pero los cupos que se dan rondan en ese valor. Y claro, después claro. se suceden Pero me dice que eso otras le cuestiones. alcanza al camión para andar cuánto, digamos, los 100 litros. 100 litros y con 100 litros de combustible vamos a andar 200 kilómetros, 220 kilómetros promedio. Claro, claro. Que es muy poco, obviamente, para las distancias y para los problemas que hay de estaciones de servicio que no tienen combustible en las principales rutas. Correcto, y más o menos para que tengan una idea, para recorrer unos 1000 kilómetros necesitamos 500 litros de combustible. Y la verdad que 1000 kilómetros arriba del camión se hacen enseguida, siendo corta Claro. o media. Bien. Y la verdad que al no haber combustible está comprometiendo mucho lo que es el abastecimiento. Y lamentablemente hay zonas abnegadas de la República Argentina que, por ejemplo, el gas llega en camión. Y si nos quedamos sin combustible no vamos a poder entregar el camión. Y el problema es que ahora se viene el invierno y hay gente que no va a tener gas. A ver, espéreme un segundito, Santiago, pues lo voy a sumar a Luis Ubizarreta, que es presidente de la Cámara Argentina de Combustibles, representante del Consejo Agroindustrial Argentino. Luis, gracias por atendernos, muy amable. Hola Maxi, mucho gusto. Soy Bien. presidente de la Cámara de Claro, de Biocombustibles. biocombustible, ahí me hizo ruido, Exactamente. sí, acá me pusieron el de biocombustible. Eh, le pregunto a Luis porque no entiendo bien qué pasa con el tema del biocombustible, porque ustedes tienen una propuesta, dicen, acá se han reducido, ¿no?, los cortes con biocombustible del gasoil y de las naftas.
Y ustedes dicen, bueno, pero tenemos posibilidad de producir mucho más biocombustible y obviamente que haya menos escasez o menos necesidad de importar tanto gasoil en esta época del año en la Argentina. ¿Qué está sucediendo con ese tema, con el biocombustible y los cortes con las naftas y con el gasoil? Sí, muy rapidito los biocombustibles. El biodiesel es un sucedáneo del gasoil que se produce con aceite. La Argentina tiene enormes stocks de aceite porque es uno de los principales productores de soja y con esa soja hacemos aceite y ese aceite se puede transformar en biodiesel, que es un combustible que tiene una enorme virtud versus el gasoil porque contamina mucho menos. Nosotros desde hace 15 años desarrollamos una industria de primera línea pensando en exportar a los países desarrollados que estaban introduciendo un mayor corte de biocombustibles por un tema ambiental. Ahora, hace unos pocos años se nos cerró uno de los principales mercados que era el de Estados Unidos y la industria tiene una enorme capacidad ociosa. Es decir, tenemos materia prima, tenemos las fábricas eficientes, pero tenemos el principal mercado que es Estados Unidos cerrado. Con lo cual, lo que fuimos a decirle al gobierno es, señores, acá tienen un combustible a mano que es nacional, que además es de enorme calidad y que contamina mucho menos. Y para colmo, con estos cambios que ha habido en los precios relativos de los commodities, es barato. Es más barato que el gasoil que Argentina importa. Con lo cual, lo que hemos planteado y estamos conversando en estos últimos días con la Secretaría de Energía es la posibilidad de que las empresas petroleras puedan aumentar el corte, como vos decís, hoy en día en el gasoil que cargamos hay un 5% de biodiesel. Eso antes era el 10%, hubo una ley hace poco que lo redujo pero al 5%. a ver, Zubizarreta, porque justamente Carlos explicó varias veces, a ver, Carlos, si querés aportar, explicó varias veces acá la discusión que hubo el año pasado, creo que fue. Enorme. Una discusión enorme, se metió el gobierno, los gobernadores que iban para un lado y para el otro, y finalmente se redujo el corte con biocombustibles de las naftas. Uno tiende a pensar, sin mucha información, que de un lado están las petroleras, del otro lado está la industria del biocombustible, y en el medio están, por un lado, los gobernadores que apoyan la industria del biocombustible, y por otro lado, los gobernadores que apoyan, los del sur fundamentalmente, que apoyan la industria petrolera tradicional, ¿no? Claro, por ahí Zubizarreta no se va a animar porque es una cuestión de tensiones sectoriales, pero lo cierto es que hubo un lobby fuerte de las provincias petroleras para que se reduzca este corte. Hoy, para traducirlo, y corregime Luis, cuando cargamos gasoil en una camioneta, el 5% es biocombustible. Lo que está proponiendo básicamente la industria es que ese corte del 5% se eleve al 15%, pero no como obligatorio, Maxi, que las petroleras, de acuerdo al costo que le significa ese biocombustible, puedan tener cada 100 litros de gasoil, 15 litros de hasta 15 litros de biocombustible, pero no que tengan que comprar sí o sí. ¿Por qué redujeron el año 15%? pasado el corte del 10 al 5? Bueno, a ver, preguntémosle a Luis. Vos lo mencionaste, creo que hay una puja de intereses. Nosotros siempre quisimos que se mantenga el corte, pero que se liberalice el mercado, como bien explicaba recién. Y lo que estamos proponiendo es exactamente lo que recién decían, es decir, no que sea obligatorio, sino que sea voluntario, que puedan utilizar más biocombustibles, pero como es más barato que el gasoil que se importa, lógicamente lo van a hacer. Y además el beneficio es que es un producto nacional, ahora que está de moda el compre nacional, que genera empleo acá, que evita que importemos un producto que es contaminante. Digamos, no hay ningún downside en hacerlo y por eso estamos convencidos que próximamente el gobierno lo va a hacer. Que lo va a hacer el gobierno finalmente. A ver, sí, pongamos, porque nosotros no tenemos ningún problema de poner nombre y apellido acá, ¿no? Yo me recuerdo que el jefe del bloque de diputados del oficialismo era Máximo Kirchner, que obviamente representaba a las provincias, ¿no? Que querían reducir el corte de biocombustible. Del otro lado creo que salió Schiaretti, claro, de la provincia de Córdoba, Perotti de Santa Fe, a defender a la industria de biocombustible. Entonces, los argentinos que vemos azorados cómo en la Argentina hay dificultades para conseguir ciertos consensos mínimos y en todo caso prevalecen pero ahí tenés que dejar que el mercado, los intereses Maxi, sectoriales. el mercado lo regule.
¿Qué decías vos, Claudio? No, que recuerdo que el año pasado habían aumentado de precio todo lo que tenía que ver con los biocombustibles y que por eso en un momento se decidió bajar la proporción para tratar de que los combustibles no aumenten de precio. Eso es lo que sucedió en algún momento. Ahora, después nos encontramos con esta cuestión. Pero perdóname, vos me estás diciendo que una industria que uno proyecta, no sé, a 10, a 20 años, por una coyuntura de unos meses, por eso redujeron el corte de acá hay un biocombustible. punto, perdóname, acá hay un punto clave que es cuando ponen ese corte del 5%, crean una industria un poco subsidiada, que es la de los pequeños fabricantes de biocombustible, que tienen costos más altos para producir el biocombustible por una cuestión de escala, entonces los dejan cazar en el zoológico. Lo que piden, entiendo yo, los fabricantes de primer nivel que exportan al mundo biocombustibles es déjennos competir a precio de mercado, porque ese 5% estaba medio como reservado para los pequeños fabricantes de biocombustible. Y se bajó eso. No, ese es lo que entiendo yo. Es así exactamente como lo explicaste. Las empresas de más escala que están integradas, aparte que tienen más eficiencia, somos los que hemos sido discriminados, no podíamos vender al mercado doméstico. Ante esta coyuntura lo que estamos planteando es déjennos ofrecer y competir. No queremos que haya un precio regulado, no queremos que haya una ventaja para nosotros, queremos ofrecer y competir contra el gasoil que se importa y eso beneficia a todos, beneficia a los consumidores. Le hago una última pregunta. Qué complejo que es todo, ¿no? Porque me acuerdo que Estados Unidos pone en su momento la restricción al biocombustible diciendo que en la Argentina estaba subsidiado, entre otras cosas, por las retenciones a la soja, creo que era así. Claro. Como hay Así retención fue. a la soja, los fabricantes de biocombustible compran más barato de lo que ocurriría. Entonces Estados Unidos dice, bueno, pero ¿cómo acá? Están subsidiando a una industria y quieren entrar a mi mercado con esa industria subsidiada. Pero bueno, así es la Argentina. A veces algunos se favorecen, otros se perjudican. El tema hay que ver en el conjunto. ¿Qué se puede hacer en el corto plazo para que haya más oferta de combustible? Porque está ahí Santiago Carlucci esperando en la ruta para arrancar el camión. Mirá, lo que se tiene que hacer es rápidamente habilitar a que las petroleras puedan comprar biocombustible que está disponible y que rápidamente y que va a ser un aporte, no la solución total, pero importante para que se reduzca este problema. Y lo tienen que hacer a través de una resolución de la Secretaría de Energía, no necesitan nada más que eso, y entendemos que la Secretaría de Energía está hoy trabajando para sacar esa resolución que le permita a las compañías petroleras comprar más bio, mezclarlo, hacerlo a precios de mercado en competencia y por lo tanto tener más aprovisionamiento y achicar el problema. Carlucci, ¿qué están pidiendo en este momento? No sé si, me imagino a la Secretaría de Energía, al Gobierno Nacional, pero ¿hay alguna solución de emergencia que se pueda dar en los próximos días? Porque usted está diciendo que es algo muy acuciante, digamos, algo que se juega en las próximas semanas, ¿no? Uy, justo... En los años 90. ¿Cómo? En los años 90 sucedió un problema similar y para que el valor del combustible fuera competitivo respecto al combustible hacia el Mercosur, se lo aumentó un 500%. Acá es toda una mentira que no hay combustible. Es imposible que la República Argentina no tenga combustible porque las ofertas diarias de venta de crudo van desde los 8.000 metros cúbicos a los 30.000 hasta 48.000 metros cúbicos de crudo. Entonces quiere decir que fósil tenemos. Ahora más vale preguntémonos por qué no estamos refinando. Pero es muy sencillo. Habría que buscar el precio del combustible a nivel Mercosur y nos vamos a dar cuenta que en la Argentina cuesta un 50, un 55% menos que en los países del Mercosur. Es una cuestión estratégica de mercado. Bien, les agradezco a los dos, muy amables. Solo le quería preguntar, gracias a Zubizarreta, le quería preguntar a Carlucci si el tema del precio de YPF diferencial para extranjeros, estamos viendo si podemos hablar con Puerto Iguazú o con alguien en la frontera para ver si eso está funcionando, si efectivamente se está implementando. 240 pesos era el precio justamente en las ciudades fronterizas para que los extranjeros no puedan o no les convenga comprar en la Argentina. De hecho, el CEO de YPF, González, que estuvo hablando con Alberto y Cristina el viernes pasado, estuvo monitoreando, controlando que se le cobre un precio mayor. Ayer la Gendarmería hizo distintos operativos en las fronteras para ver si esto se estaba cumpliendo. Después de esos operativos habían dicho que sí, que se venía cumpliendo
a partir de una medida de hace 48 horas. Carlucci, Ayer se controló. notaba muy evidente también el tema de no sé, de camiones extranjeros o de países limítrofes y autos particulares cargando combustible en la frontera. La situación más aberrante que se veía, que mientras nos aplicaban un cepo de 50 litros, los camiones extranjeros cargaban a pico libre porque abonan en dólares. Igual esa medida de YPF no va a tener mucha relevancia. ¿Cómo abonan en dólares? Venían con los billetes a la estación de servicio y se quedaban con todo. Exactamente. En Brasil vale 360 pesos el litro de combustible. Si lo pagan 240, siguen haciendo negocio. Y al transporte internacional no le podés prohibir la venta de combustible. Primero porque la estación de servicio o el expendio de combustible es un servicio público. Y después hay convenios multilaterales y bilaterales por los cuales no se le podría aplicar un cepo, digamos, al transporte internacional. Claro, claro. No, está clarísimo eso. Está clarísimo, ¿no? Hay una disparidad de precios muy grande. Muy grande. Carlucci, gracias. Muy amable. ¿Dónde voy?